Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar algunas aplicaciones del enfoque clásico de probabilidad y vamos a definir algunos tipos de eventos. Recordemos que anteriormente hemos visto que la probabilidad se puede concebir desde tres diferentes enfoques. El primero de ellos es el enfoque subjetivo, en el cual el valor de probabilidad que se afirma básicamente depende del juicio personal o de la valoración personal del sujeto que emite esa afirmación. Luego también tenemos un enfoque que llamamos enfoque empírico o frecuentista de probabilidad. Este depende más que todo precisamente de una frecuencia relativa, de datos que se obtienen de manera empírica acerca de una determinada situación. Luego tenemos el enfoque clásico de probabilidad, el cual afirma de que si tenemos un conjunto de elementos, cualquiera de ellos tiene la misma probabilidad de ser elegidos. Y entonces en el enfoque clásico de probabilidad relacionamos lo que llamamos casos favorables con los casos posibles. Entonces, en este video, pues vamos a trabajar precisamente aplicaciones de estos ejercicios que tienen que ver con el enfoque clásico. En el primer ejemplo, vamos a determinar la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 hijos de una pareja sean varones. Suponga que es igualmente probable dar a luz un niño que una niña, y que el género de cualquier hijo no influye en el género del otro. Entonces, para resolver este problema, nos vamos a auxiliar en primer lugar de un diagrama de árbol. Entonces, vamos a tomar en cuenta que este experimento del que acá se nos habla está compuesto por 3 acciones diferentes que podemos ver o podemos marcar en secuencia. Entonces, que consiste precisamente al nacimiento de 3 hijos. Entonces son 3 acciones diferentes. En un primer momento, cuando nazca el primer hijo, sabemos que existen 2 opciones. O bien este hijo que nace es una niña o es un niño. Entonces estas son las 2 primeras opciones que tenemos para el primer resultado. Ahora, en el segundo nacimiento, vamos a considerar lo siguiente. Si el hijo que nació en un primer lugar fue una niña, entonces para el siguiente nacimiento no existe una condicionante de que porque ya nació una niña, deba nacer luego un niño o deba nacer una niña. Entonces, de igual manera, para este caso volvemos a tener las mismas 2 opciones. De igual manera, en el caso de que el primer hijo que haya nacido haya sido un niño. Entonces, esto no nos condiciona para el nacimiento del siguiente niño, que en todo caso podría ser una niña o un niño. Siguiendo este razonamiento, ahora tenemos acá estas ramificaciones que corresponden al nacimiento del segundo hijo. Ahora, para el tercer nacimiento, básicamente vamos a considerar la misma situación. Si en un primer momento nació una niña, luego nació una niña, esto no condiciona para que en el tercer nacimiento necesariamente deba nacer una niña o un niño. Entonces, de nuevo, las opciones se repiten, que puede ser una niña o un niño, y lo mismo ocurre para los resultados anteriormente obtenidos. Entonces, esto pues ocurre de esta manera por la afirmación que acá tenemos en el enunciado del problema. Suponga que es igualmente probable dar a luz un niño que una niña, y en esta parte que el género de cualquier hijo no influye en el género del otro. Entonces ahí tenemos ese diagrama de árbol con todas las posibilidades. En un primer momento tenemos que nacen 3 niñas, luego que las 2 primeras son niñas y luego es un niño, que nace primero una niña, luego un niño y por último una niña. O que nace primero una niña y a continuación 2 niños. Entonces en esta parte lo que estamos haciendo es extrayendo los resultados
que se pueden obtener siguiendo pues la ramificación del diagrama de árbol. Entonces ahí tenemos hasta en el último caso que se nos presenta cuándo podrían nacer 3 niños. Entonces son 8 resultados en total. Ahora entonces vamos a utilizar primero vamos a definir un evento A al que vamos a llamar nace exactamente 2 varones. Entonces esta es la característica que acá pues vamos a tomar en cuenta en el desarrollo de este problema. Dice, nace exactamente 2 varones. Entonces, en aquellos resultados, dentro de los 8 que acá tenemos, que cumplan esta característica de que hayan nacido exactamente 2 varones, son precisamente los que vamos a llamar casos favorables, los que cumplan esa condición o esa característica. Luego vamos a llamar casos posibles, pues, a todos los que hemos obtenido en el diagrama de árbol. Entonces, vamos y nos fijamos en los diferentes resultados, aquellos en los que hayan nacido exactamente 2 varones. Entonces, podemos ver que acá tengo 2 niños, que en este otro tengo también 2 niños y acá también. Entonces, ahí tengo 2 niños. Acá, en el primer resultado que he marcado, tengo niña y 2 niños. Luego en este tengo que primero nace un niño, una niña y un niño, pero tengo exactamente 2 niños. Y acá en este tengo que los primeros nacimientos corresponden a niños. Luego la observación que acá o la aclaración acá importante dice exactamente 2 varones. Si no tuviéramos acá esta palabrita, podríamos considerar como válido también el resultado último, en donde hay 3 niños, si solo dijera nacen 2 varones. Entonces, podemos revisar que donde nace exactamente 2 varones, que son los casos favorables, los que cumplen esa característica, son 3, y de casos posibles que son 8. Entonces, haciendo la sustitución dentro de la fórmula, tenemos precisamente la fracción 3 octavos, que como hemos mencionado anteriormente, las probabilidades se pueden expresar tanto en su forma fraccionaria, en su forma decimal o en su forma de porcentaje. De manera que para este caso nuestra conclusión sería que la probabilidad de que nazcan exactamente 2 niñas es de 3 octavos, o podríamos decir es de 0.375 o de 37.5%. La utilización de la forma de porcentaje es un tanto más adecuada, puesto que es como un número que más fácil nos hace asociar la posibilidad de ocurrencia o de no ocurrencia de un evento determinado. Vamos entonces con el ejemplo número 2, en el cual nos dice que en una bolsa hay 5 canicas rojas, 10 azules, 15 negras, 8 naranjas y 2 amarillas. Luego dice, si se toma una canica al azar, vamos primero a determinar la probabilidad de que esa canica elegida sea amarilla. Para eso entonces vamos a definir un evento A que consiste en que se elija una canica amarilla. Entonces, y vamos a utilizar precisamente la fórmula de casos favorables y casos posibles. Para esta situación vamos a recordar nuevamente que llamamos casos favorables a aquellos que cumplen la característica definida en el evento. Entonces, en este caso, la característica que se debe cumplir es que las canicas sean amarillas. Entonces, vamos a revisar dentro del problema cuántas de esas canicas cumplen la característica de ser amarillas. Y acá podemos ver que el enunciado nos dice que son 2. Y en casos posibles, pues debe ser el total de todas las canicas que existen en la bolsa. De manera entonces que para este caso vamos a tener que la probabilidad de ese evento A o la probabilidad de elegir una canica amarilla es 2, que son las canicas amarillas que existen en la bolsa, dividido entre 40, que es el total de canicas que hay entre en la bolsa, independientemente de cuál sea su color. Y esto en su forma decimal equivale a 0.05 y en porcentaje a 5%. Entonces respondemos a esa pregunta diciendo que la probabilidad de que la canica sea amarilla es de 2 sobre 40
o 0.05 o lo podríamos decir también 5%. Luego, en el literal B, vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que no salga una canica negra? Entonces definimos el evento B, la canica elegida no es negra. Entonces acá prácticamente vamos a considerar que la canica elegida debe cumplir con esa característica. Y esto pues nos sirve para definir nuestros casos favorables. La canica no debe ser negra. Entonces revisamos y vemos dentro del conjunto de esas canicas que ahí nos han mencionado, cuántas cumplen la característica de no ser negras. Como tenemos un total de 40 y 15 son negras, entonces las restantes cumplen la característica de no ser negras. O sea, en este caso, 25. Entonces tenemos que nuestros casos favorables serían 25 de un total de 40. Entonces 25 que cumplen la característica de no ser negras entre un total de 40, lo cual nos da 0.625 y en porcentaje 62.5%. Entonces, de esa manera, pues respondemos allí a la pregunta diciendo que la probabilidad de que la canica no sea negra es 25 sobre 40 o 0.625, o lo podemos decir también en su forma decimal, 62.5%. Entonces, este es un segundo ejemplo acerca de la aplicación de este enfoque clásico de probabilidad. Como repito, la idea principal es saber distinguir o saber definir a qué nos referimos con casos favorables y con casos posibles. Casos posibles son todos los resultados que se pueden dar y casos favorables son aquellos dentro de todo ese conjunto de posibilidades que cumplen la característica que el evento pues, nos define como importante para ese evento. En el ejemplo 3 nos dice que se selecciona una carta de una baraja inglesa, la baraja de 52 cartas. La primera pregunta dice cuál es la probabilidad de que la carta elegida sea de corazones, sea el suceso C, que vamos a designar como se elige una carta de corazones. Tenemos de nuevo nuestra fórmula de casos favorables y casos posibles, y en este caso nuestros casos favorables van a ser aquellos en donde se cumpla la característica de que la carta que se elija sea de corazones. Entonces, anteriormente hemos visto esta baraja inglesa y vimos que había 13 cartas que son del manjar de corazones. Entonces nuestros casos favorables son precisamente 13 cartas de un total de 52 posibles. Entonces al efectuar la división 13 entre 52, acá obtenemos 0.25 o 25%. De manera que podemos responder a la pregunta diciendo la probabilidad de que la carta sea de corazones es 13 sobre 52 o 0.25 o lo podríamos decir 25%. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea un rey? Y vamos a definir el evento R, que está definido como la carta elegida tiene un rey. Entonces vean que la letra mayúscula con la que defino el evento también la puedo definir convenientemente de forma que vaya asociada con el evento de interés. Acá en el primer literal definí el evento C, que tenía que ver con corazones, que estamos prácticamente interesados en esa situación. Acá pues estoy definiendo un evento R, ya que el interés que tenemos es que si la carta que se elige es un rey. Entonces, de nuevo, vamos y recordamos nuestra fórmula casos favorables entre casos posibles. Casos favorables van a ser aquellos pues, en donde se cumpla que la carta elegida sea un rey. Para eso debemos recordar que la baraja inglesa, dentro de los 4 manjares que tiene precisamente 4 cartas que designan a un rey dentro de las diferentes figuras que tenemos. Entonces, casos favorables 4 de un total de 52 casos posibles.
que en su forma decimal equivale a 0.0769 o 7.69% ya en porcentaje. De esa manera respondemos a la pregunta diciendo que la probabilidad de que la carta sea un rey es 4 sobre 52 o 0.0769 o aún lo podemos decir en porcentaje 7.69%. Las tres formas son válidas. Luego, quiero hacer énfasis en esta parte acá en el encabezado o en el enunciado del ejemplo. Nos decía de que se elegía una sola carta. Entonces se elige una carta. Y esta observación es importante para el siguiente ejemplo, en el cual tenemos el ejemplo número 4 que nos dice: se seleccionan ahora dos cartas de una baraja inglesa. Entonces, pues tiene la diferencia de que ya no se elige solamente una carta, sino que se eligen dos. Para esta situación vamos a considerar o vamos a responder las siguientes preguntas. Dice acá: ¿cuál es la probabilidad de que ambas cartas elegidas sean de corazones? Entonces, aquí vamos a considerar lo siguiente. Anteriormente decíamos que cartas de corazones en la baraja existen 13. Entonces, sin embargo, en este caso vamos a tomar en cuenta de que no se va a elegir solamente una, sino que se eligen dos. Y en este caso necesitamos utilizar métodos de conteo o técnicas de conteo, porque la elección de esas dos cartas puede ser pues, de maneras distintas y tenemos que valorar todas esas posibilidades que pueden ocurrir. Por ejemplo, dentro de ese conjunto de 13 cartas de corazones, podría ser que se elija, por decir algo, un as y un rey. Es una forma posible. Otra podría ser que se elija un 2 y un 5. Otra podría ser que se elija un 7 y una J. Y así existen un total de formas diferentes en que se pueden elegir dos cartas y que cumplan al mismo tiempo esas condiciones. Para comenzar, que sean dos cartas de corazones. Entonces, para hacer más fácil el hecho de encontrar todas esas formas posibles de combinaciones diferentes que se pueden dar de dos cartas de corazones, utilizamos las combinaciones. Y en este caso necesitamos hacer el combinatorio 13 con 2. Entonces 13 combinaciones tomando 2. Y luego para los casos posibles vamos a hacer exactamente lo mismo. Utilizando una combinación, sabemos que de 52 cartas vamos a tomar 2. Y entonces que igual para elegir dos cartas dentro de toda la baraja de 52 pueden darse muchas posibilidades. Por ejemplo, podríamos escoger un as de tréboles con un rey de diamantes. Acá, pues en casos posibles, ya definiendo que no necesariamente tienen que ser dos cartas de corazones. Pueden ser cartas de cualquier tipo dentro de la baraja. Por eso podría ser, por ejemplo, un 2 de diamantes, un 3 de corazones, o una J de diamantes y un rey también de diamantes. Entonces pueden darse muchas formas posibles y como el proceso de estar encontrando esas posibilidades es sumamente trabajoso, es impráctico, entonces por eso utilizamos las combinaciones. Entonces, diciendo 13 combinaciones de 2, encontramos nuestros casos favorables y diciendo 52 cartas de 2, elegimos o vemos el total de casos posibles. Al efectuar la operación en la calculadora de ambas combinaciones y de una sola vez la división, eso nos da 0.0588 que equivale a 5.88% y de esa manera pues podemos responder dando el valor decimal o el valor de porcentaje. Cualquiera de ellos es válido, incluso la forma de la fracción también. En el literal B, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean un rey? Recordemos que en este caso estamos diciendo que se eligen dos cartas. Ahora nuestro interés es que las cartas elegidas ambas sean un rey. Entonces para nuestros casos favorables de igual forma
vamos a considerar la utilización de técnicas de conteo, tomando en cuenta de que en la baraja tenemos, como hemos dicho antes, 3 cartas que son de rey. Y ahora estamos interesados en que se elija 2 de esos reyes. Entonces bien podría ser un rey de corazones, un rey de diamantes, o un rey de corazones, un rey de tréboles, por ejemplo. Entonces son diferentes combinaciones o diferentes formas que se pueden dar. Entonces, para sacar el total de posibilidades, de nuevo utilizamos combinaciones diciendo 4 combinado con 2, y para casos posibles, de igual manera, el total de cartas, que son 52 combinado 2. Eso nos da 0.045 o 0.45 en porcentaje. Entonces respondemos a la pregunta. Podemos dar, como digo, cualquiera de esas dos formas, como decimal, como porcentaje, o incluso podríamos darla como fracción. Luego vamos a definir algunos tipos de eventos, para lo cual pues, nos vamos a basar en situaciones prácticas. Primero dice, se extrae una canica de una bolsa que contiene 10 canicas blancas. Entonces, para comenzar es esto. Vamos a elegir una sola, por tanto acá no es necesario utilizar combinaciones. Y dice, contiene 10 canicas blancas y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de extraer una canica o una bolita blanca? Entonces, de nuevo, nuestra fórmula viene siendo caso favorable entre casos posibles y casos favorables. Vamos a los casos favorables. En casos favorables, de acuerdo a la pregunta, la condición que se debe cumplir es que sean canicas blancas. Entonces vemos que del total de canicas que tenemos, 10 son blancas. Y si revisamos casos posibles, vemos que también todas las posibilidades son 10, que es el total de canicas que existen en la bolsa. Entonces nos queda en este caso la fracción 10 sobre 10, que equivale a 1 y que en porcentaje equivale al 100%. Y entonces, como puede resultar de hecho de forma lógica, tengo una canica que tiene, perdón, tengo una bolsa que tiene 10 canicas blancas y voy a extraer una de ellas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca? Entonces, si la bolsa solamente tiene canicas blancas, cuando yo extraiga una, incluso si es al azar, necesariamente la bolita que extraiga debe ser blanca, porque la bolsa solo tiene blancas. Entonces, prácticamente este es un suceso que definimos como suceso o evento seguro, porque siempre va a ocurrir. Y en este caso, el valor de la probabilidad siempre es 1 o 100%. Entonces, y como digo, esta parte resulta pues por lógica. Entonces, solo hay blancas, entonces la probabilidad de que elija una blanca es 100%. Luego, paralelo a esta situación, tenemos la siguiente. Se extrae una canica de una bolsa que contiene 10 canicas blancas. Ahora la pregunta me dice, ¿cuál es la posibilidad de extraer una canica roja? Entonces, de nuevo, por casos favorables, por la definición de probabilidad clásica, casos favorables serían aquellos que cumplen la condición o la característica de ser de color rojo. Ahora, me dice que dentro de la bolsa hay 10 blancas. No me menciona que exista alguna roja. Entonces tenemos 0 casos favorables porque no existe ni una bolita roja. Y casos posibles tenemos 10, que son las 10 que existen en la bolsa, las 10 canicas. Entonces nos queda como caso favorable 0, casos posibles 10. Al efectuar la división, esto nos da 0 o de otra forma 0%, si lo queremos ver como un porcentaje. Entonces, ahora analizando por cuestiones lógicas, decimos la bolsa tiene 10 canicas blancas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una roja? O sea, y cualquier persona dice, no, es que es algo imposible. ¿Cómo voy a sacar una bolita roja si la bolsa tiene únicamente bolitas blancas? O sea, esto es imposible, no puede ocurrir en ningún momento. Entonces, precisamente por eso a esto se le llama evento imposible. Es un evento que nunca puede ocurrir y, como hemos visto, su probabilidad siempre va a ser igual a 0. Entonces, hemos definido estos dos eventos. Seguro es el que siempre va a ocurrir y su probabilidad es 1 o
100%. Y en el segundo caso hemos visto un evento imposible, el que nunca va a ocurrir, y su probabilidad es igual a 0. Vamos a definir un tercer tipo de evento, que es el que llamamos evento complementario, y vamos a decir que el complemento de un evento que designamos como A y se denota como evento con su índice acá C, para decir evento complementario, o en algunos textos se le llama también evento contrario, y consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Lo vamos a ver de manera práctica en el siguiente ejemplo. Dice, una pregunta típica de la PAES, anteriormente cuando se hacía PAES, requería que el individuo que responda eligiera una de 4 respuestas posibles, que estaban clasificadas como literales A, B, C o D. Como solo una respuesta es la correcta, si el alumno trata de hacer conjeturas, la probabilidad de acertar es 1 de 4 o 0.25. Es decir, si se hace al azar la respuesta de una de esas preguntas. Entonces, y esta probabilidad pues básicamente viene dada de hecho por la misma definición de el enfoque clásico, casos favorables, casos posibles. Para una pregunta cualquiera, casos posibles o respuestas posibles son 4, pero casos favorables, solamente una de ellas es la correcta. Entonces, por eso 1 de 4 o 0.25. Nos dice ahora, calcule la probabilidad de hacer conjeturas y no elegir la respuesta correcta. Entonces, prácticamente estamos hablando acá pues, de tener un error al momento de hacer la elección. Ahora, utilizando siempre la definición de probabilidad clásica, lo planteamos de la siguiente manera. Decimos la probabilidad de responder incorrectamente, que en este caso la fórmula es la misma, casos favorables, casos posibles. Entonces podemos valorar lo siguiente. Para casos favorables es que se elija una respuesta incorrecta. Ahora, ¿y cuántas de las respuestas en la pregunta son incorrectas? Hay 4 opciones, solo una es correcta, entonces incorrectas tenemos 3 y esos son los casos favorables para esta situación. 3 de un total de 4, lo que equivale a 0.75 o 75%. Entonces, lo podemos ver de otra forma diciendo, si A es el evento, responder correctamente, entonces A complemento va a ser el de responder incorrectamente. Y por medio de un diagrama de Venn podemos ver la siguiente situación. Si el óvalo que tenemos en el centro equivale a la probabilidad de A y es 25%, entonces el complemento prácticamente va a ser de otro modo lo que le falta a este valor de probabilidad para llegar al 1, que es el máximo de probabilidad que puede haber. Entonces este es el 0.75, por eso precisamente se llama evento complementario. Entonces acá tenemos que en los diagramas de Venn, en el rectángulo prácticamente lo que representamos es el total de probabilidad, que es 1. Entonces, por eso decimos, si el evento A tiene una probabilidad de ocurrencia de 0.25, o sea, de responder correctamente, entonces el evento A contrario o A complemento tiene una probabilidad de 0.75 de ocurrencia, o sea, lo que falta de 0.25 hasta la unidad. Entonces, como puede comprobarse, la suma de las probabilidades del evento A y el evento complementario equivale a 1, o de otro modo, la probabilidad de A contrario se puede obtener restando 1 menos la probabilidad de A. Es decir, en este caso, si no hubiéramos querido utilizar acá la definición de probabilidad clásica, simplemente hubiéramos hecho la resta 1 menos 0.25 para obtener la probabilidad de responder incorrectamente. Entonces, estos son 3 tipos de eventos.